¿Cómo están, queridas familias, queridos niños y niñas? Bienvenidas y bienvenidos a la semana 35, día 1 de Aprendo en Casa. La experiencia de aprendizaje de esta semana es el Perú que queremos. ¿Sabías que las peruanas y los peruanos estamos cerca de celebrar 200 años desde que se proclamó la independencia del Perú? Es decir, conmemoramos el bicentenario. Es momento de recordar a muchas mujeres y hombres que lucharon y aportaron en diferentes etapas de nuestra historia en la construcción de un Perú mejor. También es tiempo de asumir compromisos para seguir edificando el país que soñamos. Por ello, el reto de la semana es: ¿cómo fue nuestro país y qué nos gustaría que cambie o permanezca? ¿Cómo ayudamos a construir el Perú que queremos? Por ello, para ayudarte a enfrentar el reto de esta semana 35, realizarás las siguientes actividades. Día 1, en el área de comunicación, realizarás la actividad Leemos sobre el Bicentenario. En el día 2, en el área de personal social, realizarás la actividad Viajamos en el tiempo para conocer más sobre el Perú. En el día 3, en el área de personal social, realizarás la actividad Viajamos en nuestra historia. En el día 4, en el área de arte y cultura, realizarás la actividad Personajes de Pancho Fierro. Y en el día 5, en el área de matemática, realizarás la actividad Monedas antiguas del Perú. Bien, niñas y niños, hoy trabajaremos en el área de comunicación la actividad Leemos sobre el Bicentenario. ¿Qué necesitaremos para el día de hoy? Hoy utilizarás tu cuaderno de apuntes u hojas de reusos, lápiz, borrador y colores. Esta semana, a pocos meses de celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país, conocerás qué es, por qué se festeja y cómo podemos hacer realidad el país que queremos. Al finalizar la siguiente semana, compartirás la representación del Perú que sueñas y tus compromisos para construirlo mediante diferentes expresiones. Nuestra meta de hoy para esta actividad es leer un texto para informarnos sobre el bicentenario del Perú. Por ello, vas a tener en cuenta las siguientes características o criterios para lograr la meta. Ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto y opinar después de leer para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve el texto. Muy bien, niñas y niños, antes de leer, conversa con un familiar acerca de lo que conoce sobre la independencia del Perú. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuándo se celebra la independencia del Perú? ¿Te acuerdas cuándo se celebra? ¡Claro! Se celebra un 28 de julio. Muy bien. ¿Desde cuándo se celebra la independencia del Perú? ¿Te acuerdas desde cuándo lo celebramos? ¡Claro! Muy bien. Desde el año 1821, cuando el general Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú. ¿Por qué se celebra la independencia del Perú? ¿Sabes por qué lo celebramos? ¿Lo recuerdas? ¡Claro! Porque hace muchos años atrás, nuestro Perú estaba bajo el dominio de los españoles.
Pero desde ese momento, desde un 28 de julio de 1821, nuestro Perú fue libre e independiente bajo el dominio de los españoles. ¿Qué significa el Perú es libre e independiente? Observa la imagen. ¿Qué significará? Vamos, coméntaselo a un familiar. Tú puedes. Claro, muy bien. Sí, ya que ya no somos esclavos de nadie, ya no dependemos de los españoles. Desde ese momento ya somos libres, somos un país independiente por la voluntad general del pueblo peruano. Bien, niñas y niños, ahora observa la imagen. Esta es la imagen del texto. Fíjate, ¿qué es lo que estás observando? ¿Qué información nos brinda? Observa, aquí tenemos el escudo peruano y unas cadenas rotas. ¿Te das cuenta? Ahora lee el título. ¿Qué dice? El Bicentenario del Perú. Ahora piensa en cómo se relaciona con la imagen. ¡Claro! ¿Será que el Perú rompió cadenas? ¿Qué crees? ¿Qué relación tendrán? Vamos, coméntaselo a un familiar y explícale con tus propias palabras de qué tratará el texto. Tú puedes. Bien, ahora lee el texto y recuerda que leerás para informarte sobre el Bicentenario de la Independencia del Perú. Presta atención, el Bicentenario del Perú. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. Celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser, pero sobre todo, ¿qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias para lograrlo? Adultos, jóvenes, niñas y niños, a partir de acciones, debemos pensar en construir un mejor país. Las peruanas y los peruanos somos capaces de ponernos de pie para hacer del Perú el país que soñamos y queremos. Somos capaces de convivir en armonía con nuestro ambiente y buscando siempre el bienestar común. Somos un país respetuoso y orgulloso de nuestra cultura. Por eso, construiremos un país con igualdad de oportunidades para todas y todos y que siempre le hace frente a los problemas. Bien, niñas y niños, recuerden ustedes volver a leer el texto las veces que sean necesarias. Después de la lectura, ahora responde a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Te acuerdas? ¡Claro! Nos hablan de la celebración de los 200 años de la independencia del Perú, es decir, el Bicentenario del Perú. Muy bien, y según el texto, ¿qué es Bicentenario? Sí, el Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Bien, ¿y por qué se celebra? Sí, se celebra los 200 años de la independencia del Perú y se celebra porque nos invita a preguntarnos qué país queremos ser, pero sobre todo, qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias para lograrlo. ¿Qué recordaremos las peruanas y los peruanos al celebrar el Bicentenario? ¿Te acuerdas lo que recordaremos? Sí, nos invita a recordar que es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos, valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. Según lo leído, ¿qué significará convivir en armonía con nuestro ambiente? ¿Te acuerdas? ¿Dónde se encuentra? ¡Claro! Se encuentra en el tercer párrafo. ¡Muy bien!
¿Qué significa convivir en armonía? Bueno, significa que buscamos siempre el bienestar común. Somos un país respetuoso y orgulloso de nuestra cultura. Por eso construiremos un país con igualdad de oportunidades para todas y todos. A partir de la lectura, ¿crees que será importante recordar el bicentenario? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Explícaselo a un familiar. Vamos, ustedes son campeonas y campeones. Bien, ahora regresamos al texto. Fíjate cómo está organizado. ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta? Claro. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? Vamos a contar. Aquí tenemos un primer párrafo. Muy bien. Recuerden, niñas y niños, que cada párrafo está conformado por una o más oraciones. Inicia con una mayúscula y termina con un punto. Continuamos observando. ¿Dónde se encuentra el segundo párrafo? ¡Excelente! Aquí encontramos otro conjunto de oraciones que conforman el segundo párrafo. Y aquí encontramos el tercer párrafo. Recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones. Inicia con una mayúscula y termina con un punto. Bien, ahora lee y responde la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder a esta pregunta, vamos a releer nuevamente el texto y vamos a tener en cuenta las siguientes sugerencias. Presta atención. Lee cada párrafo del texto. Luego señala en cada párrafo la información más importante. Y luego completa la siguiente tabla respondiendo a las siguientes preguntas. Veamos entonces. Bien, niñas y niños, ahora vamos a completar la tabla. Recuerda que en estas secciones del texto vamos a ir colocando los párrafos y luego vamos a responder a la pregunta ¿qué es lo más importante que nos dice en cada uno de ellos? Por ello vamos a extraer nuevamente el texto y vemos entonces el primer párrafo. Recuerden que ustedes tienen que volver a releer el texto. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. Bien, niñas y niños, ¿cuál es lo más importante en este primer párrafo? Sí, muy bien. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre. Bien, ya teniendo subrayado la idea más importante de este primer párrafo, entonces lo vamos a copiar en nuestra tabla. ¿Te das cuenta? Fácil, ¿verdad? Muy bien, ahora vemos el segundo párrafo. ¿Qué nos dice? Celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser, pero sobre todo, qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias para lograrlo. Adultos, jóvenes, niñas y niños, a partir de acciones, debemos pensar en construir un país mejor. Bien, niñas y niños, en este segundo párrafo vamos a subrayar lo más importante. ¿Qué nos dice? Sí, nos habla que celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser, ¿verdad? Muy bien, pero ¿a partir de qué? A partir de nuestras acciones debemos pensar en construir un país mejor. Bien, entonces estas ideas que hemos subrayado las vamos a copiar en nuestra tabla. Bien, niñas y niños, ahora ustedes van a trabajar el tercer párrafo. Vamos que ustedes pueden, son campeonas y campeones. Bien, después de leer nuevamente cada párrafo y de completar la tabla,
Ahora vas a leer nuevamente las respuestas del cuadro y piensa y responde. ¿Qué relación existe entre ellas? Si nos ponemos a leer, ¿de qué nos hablan en el primer párrafo? Sí, nos hablan del bicentenario, ¿verdad? Y en el segundo párrafo, ¿de qué más nos hablan? Sí, continúan hablándonos del bicentenario. Y seguramente en el tercer párrafo también nos hablarán del bicentenario. Entonces, ¿ya puedes responder de qué trata principalmente el texto? Recuerda, para hallar el tema principal del texto, es importante analizar cada párrafo e identificar qué es lo más importante de lo que se dice en cada uno de ellos. Luego junta las ideas e interpreta de qué trata principalmente el texto. ¿Ya sabes entonces de qué trata? Sí, ¿verdad? Muy bien, trata del bicentenario del Perú. ¡Bravo! Mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Muy bien, cada vez lo hacen mejor. Bien, ahora observa la imagen y responde. A partir de la lectura, ¿para qué crees que el autor ha colocado la imagen? Fíjate, vamos, responde, tú puedes. Bien, continuamos respondiendo a las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reusos. Según lo leído, ¿crees que será importante recordar y celebrar el bicentenario de nuestra independencia? ¿Por qué? Explícalo. Vamos, aquí escribes tu respuesta. ¿Y para qué sirve el texto? ¿Recomendarías leerlo? ¿Por qué? Vamos, aquí escribes tu respuesta. Vamos que sí se puede. Ustedes son campeonas y campeones. ¡Bravo, niñas y niños! Llegó el momento de evaluar tus aprendizajes. Mis felicitaciones a cada uno de ustedes. Llegó el momento de que puedan realizar sus actividades y luego responder a estas características o criterios. Vas a ir leyendo cada uno de ellos y vas a ir marcando si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Bien, niñas y niños, continuamos mañana. Cuídense mucho. Un abrazo.